Ahora sí, entrando en el tema que nos ocupa, obviamente yo como pastor de las personas que asisten a la iglesia y de los que no asisten, a veces les recomiendan a otros, ¿no? Cuando les ven que están en problemas, en dificultades, les dice, habla con mi pastor, habla con mi pastor. Y ahí me viene a mí a la mente algunos aspectos. Uno de esos, por ejemplo, digo, ¿por qué le manda a hablar conmigo si puede hablarle usted? Porque el mismo Dios que tengo yo lo tiene usted, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, si es que me recomiendan, no tengo inconveniente. En tanto en cuanto nos organicemos, no hay problema. Pero ¿qué es lo que la gente termina hablando con el pastor? ¿Sí? Sus problemas, sus dificultades. Nadie le dice, ve, me saqué la lotería, habla con mi pastor. ¿Sí? Eso no se dice. Y la gente vive en dificultades, en problemas, pero a pesar de que parece que la tristeza es una constante en estos últimos tiempos de vida, hay veces que la adversidad visita con fuerza, ¿no? Y nos cae en situaciones repentinas que golpean nuestras vidas, que afectan, que nos dejan pensando, y obviamente el primer pensamiento es, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me llega esta adversidad? ¿Qué hice para merecer esta situación que estoy viviendo? Y a veces digo es de manera directa con nosotros, ¿sí? A veces es de manera indirecta, pero hasta pienso que más dolorosa cuando es a través de seres queridos, ¿no es cierto? Que algo le pase a un hijo, que algo le pase a una hija, que algo le pase en mi caso, por ejemplo, a uno de mis nietos, ¿sí? Yo quiero que ellos que tengan una vida, no solo una infancia, sino una vida de felicidad, de tranquilidad. Pero a veces, ¿no? El solo hecho de que nos digan, el enano está enfermo, hijo, me pongo a orar, pero como loco, ¿no? Porque estén bien. A veces es un cónyuge, un padre, un hermano, seres queridos, amigos. Cuando algún amigo que uno ama, que uno aprecia, que tiene toda una historia con un amigo, y saber que le ha pasado algo, sea esto una situación de salud, sea esto una situación económica, o cosas más duras, creo yo, ¿no? A criterio muy personal. Situaciones sentimentales, por ejemplo, rupturas sentimentales, emociones que nos van carcomiendo el alma. En fin, es duro, es difícil, ¿no? Y la gente me pregunta, o nos preguntamos muchas veces cuando no queremos conversar con nadie y decimos, ¿por qué pasa esto? Y bueno, yo no sé si hay alguna respuesta contundente frente a esa pregunta. Sí hay algunas respuestas, pero no sé qué tanto nos satisfagan, ¿no? Una de esas respuestas, por ejemplo, es que la moneda de la vida tiene dos caras. Y es así, ¿cierto? Es decir, no es que siempre nos va a ir bien en todo aspecto. No, vea, llegan momentos en que pues, hay que saborear el otro lado de la cara de la moneda de la vida, ¿sí? Una. Y otra que quizás podría ser un poco más específica, un poquito más directa. La otra respuesta es que muchas de las situaciones que nosotros afrontamos y que nos causan dolor y nos ponen en situación de extrema tristeza, a veces son consecuencias de nuestras decisiones, es decir, son cosechas de nuestras siembras. Entonces, yo conversaba hace no mucho tiempo con una persona que tuve una conversación, no es de aquí de la iglesia, espero que venga, obviamente la invitación le hice, y me conversaba de la situación tan crítica, tan dura, tan difícil que llevaba como madre y esposa, ¿sí? Porque su problema era con el esposo, con el padre de sus hijos. Y claro, digo, son situaciones terribles que uno no imagina. Yo le decía el otro día a mi esposa, le digo, es increíble, le digo, pero nosotros como familia, le sugería a mi esposa, le digo, debemos preparar personas a que nos ayuden a trabajar en la iglesia, por ejemplo, en consejería, en restaurar vidas, porque nadie sabe lo de nadie, ¿no? A veces entre nosotros mismos nos vemos, ¿no? Son reídos, ¿cómo está, hermanito? Los que saludan, ¿no? Hay otros que vienen, ¿sí? Ese es el que más necesita, ¿sí?
Pero cuando uno logra conocer algo de esas vidas, oiga, hay historias duras por detrás de una cara, por detrás de una sonrisa, por detrás de un saludo afectuoso inclusive. Hay vidas duras, ¿sí? O sea, situaciones terribles que han pasado o que están pasando en este momento. Y yo le digo, al conversar con esta persona que me recomendaron y fue vía telefónica, a ratos me daba ganas de decirle, no, todo lo que usted está viviendo no es sino consecuencia de todo lo que usted en una y otra y otra y otra vez decidió. ¿Sí? Entonces, claro, digo, es ahí al menos, o sea, no todo es malo en la vida, ¿no? O sea, cuando a uno le va muy mal en uno o más aspectos, lo bueno es que ese dolor, ese quebranto, esa dificultad, nos acerque a Cristo. Eso es lo maravilloso, ¿no? Ahora, no todo mundo opta por esto, ¿sí? Hay quienes, en vez de refugiarse en Cristo, se refugian en un vicio, se refugian en, qué sé yo, situaciones que a veces les termina acabando las vidas, ¿no? Y de ahí yo pienso que inclusive, comenzando conmigo, muchos de nosotros, no me atrevo a decir todos, pero muchos de nosotros llegamos a los caminos de Dios precisamente fruto del dolor, de un momento, de una situación, ¿sí? Yo soy uno de aquellos, por eso digo, comenzando conmigo, yo recibí invitación de rendirme a Cristo Jesús varias veces, recuerdo que desde la época de colegio, pero claro, una época en la que era todo felicidad, todo risas, todo payasada, cero responsabilidad. ¿Qué le voy a hacer caso a Dios? No, ¿qué le voy a hacer caso? Y yo juraba que le tenía a Dios en mi vida, ¿no? Porque era muy religioso. Pero claro, pasa el tiempo y llegan, digo, momentos duros, difíciles, en los que comencé a ver un refugio en mi vida, por ejemplo, que dije, el licor es una opción. Sí, yo pensaba que el licor podía ser, no llegué a caer en eso, gracias a Dios, pero pensé que podía ser un desfogue en mi vida, y gracias a Dios se cruzó la misma persona que me había invitado por mucho tiempo para decirme, hoy es cuando, y por su misericordia estoy aquí. Entonces el dolor nos acerca a Dios, sí, y frente a nuestra necedad, a nuestro orgullo, a nuestra jactancia, a nuestras vanidades, creo que la mejor manera de conocer de Dios es cuando estamos en adversidad. Y otra de las preguntas que surgen ahí es una pregunta que literalmente consta en la palabra de Dios. Y yo le pido que vayamos, por favor, al libro de Miqueas, ahí de los profetas menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Daniel. Después de ellos vienen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Sí? Entonces, si usted le busca desde Mateo hacia atrás, le puede conseguir más rápido. O de Daniel más adelantito, como sea. Miqueas, como son libritos de pocas páginas, a veces resulta un poquito difícil encontrarles, pero le esperamos. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios de manera un poquito saltada. Voy a leer el versículo 3 y luego saltaremos del versículo 6 al versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículos 3 y luego del 6 al 8. ¿Tenemos todos amén? Hago ya la lectura y como siempre le pido por favor la debida atención y reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Miqueas capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Responde contra mí. Versículo 6 al 8.
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. El profeta Miqueas es un profeta contemporáneo con Isaías y con el profeta Amós. Y la condición de esas épocas era un alejamiento total del pueblo de Dios. Tristemente, tanto del reino del norte como del reino del sur, es decir, de Israel y de Judá. Porque había ocasiones en que Israel estaba distanciado, pero al menos Judá estaba cercano. Pero la época del profeta Miqueas es un distanciamiento de todo el pueblo de Dios, que se había dividido muchos años atrás en dos reinos, ¿no? en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y ambos estaban fríos, estaban alejados de su Dios, habían olvidado a su Dios, mantenían ciertos cumplimientos de festividades, pero eran formulismos nada más, no había nada profundo, no había un espíritu de adoración, de reconocimiento, no. Simplemente era un cumplimiento religioso de lo que algún rato habían escuchado del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y claro, cuando uno se enfría, cuando uno se aleja, cuando uno se aparta y quiere jugar a esta dualidad, ¿no? A esto de que sí soy cristiano, pero me identifico y mi estilo de vida está más evidente con el mundo que con el cristianismo, porque a la vuelta de la esquina el mundo constantemente nos atrae, constantemente nos llama, a ratos nos arrastra. Entonces uno, vive esta dualidad, ¿no? O sea, vivo en el mundo, me identifico con el mundo, encajo en el mundo plenamente, pero los domingos voy a la iglesia, ¿sí? Y hay veces que voy, y me redarguye la palabra, es decir, todavía tengo sensibilidad. Y uno puede vivir mucho tiempo así, esa es la parte crítica, ¿no? Uno puede vivir mucho tiempo así, creyendo que estoy bien cuando en realidad estoy mal. ¿Cuándo me doy cuenta que he estado mal? A veces es después de años, cuando me llega una fatalidad, cuando me llega una situación durísima, ¿no? Y la pregunta es esta, o sea, ¿qué hice para merecer esto que estoy viviendo? O la pregunta estricta, la que está en el versículo 3, que me permití leer, ¿no? Que es del lado de Dios la pregunta. Dios dice, oye, ¿qué te hice yo para que te hayas alejado? Responde contra mí. ¿En qué te molesté? Dice Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue la razón para que te alejes de mí? ¿Hice algo malo? Pregunta Dios al pueblo, ¿no? A través del profeta. Dice, ¿hice algo malo? ¿Te defraudé en algo? ¿Te mandé a que tomaras decisiones equivocadas? ¿Qué hice yo? Respóndeme. Dice Dios a través del profeta. Y claro, la aparente respuesta que podría tener el pueblo, que por su enfriamiento, que por su declinar, porque llegó a manejar bien el cristianismo y el mundo, de tal manera que ninguno se oponga el uno al otro, ni ninguno choque, ¿sí? Cuando no es así, pues. O sea, el cristianismo respecto de la vida del mundo, siempre vamos a tener conflicto, siempre vamos a tener choques, siempre vamos a oponernos, a repelernos el mundo y el cristianismo. De tal manera que el acoplar mi vida cristiana con el mundo, a veces uno dice, he llegado a un punto de equilibrio. No hay punto de equilibrio, no existe punto de equilibrio, ¿sí? Cuando uno encuentra un punto de equilibrio de ser un chévere cristiano y de ser un chévere hombre o mujer de mundo, estamos pésimo. Y se puede vivir largos años así hasta que llega una situación terrible. Situación terrible que a su vez nos impulsa a tratar de buscar una solución cuanto antes, inmediata, ¿no? Y yo le digo esto porque me preguntan,
frente a los problemas que existen en las personas, me dicen, ¿y ahora qué hago, pastor? Y las respuestas no son fórmulas inmediatas, ¿no? O sea, ¿qué hago? No, venga el domingo y va a ver cómo todo se lo soluciona. No es así, ¿no es cierto? Entonces, especula el profeta conociendo al pueblo y conociendo que Dios sabe de nuestras vidas, nuestros corazones. Dice, ¿cómo me presentaré? Versículos 6 y 7. Dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios? O sea, ¿qué hago con Dios para que se me solucione el problema, en otros términos? Y habla de las cosas que normalmente se hacían en aquella época para con Dios en ciertas ocasiones especiales, como era ofrecer holocaustos, sacrificios. Entonces, ¿qué hago? Dice, voy, tranquilo, tranquilo. Sí, insisto, no hay fórmulas perfectas, ni nuestra vida se maneja con fórmulas. O sea, no es que, a ver, cuáles son tus pecados, cuáles son tus fallas, tus malas decisiones, esto sumo, divido para 2, quito el número que pensé, esto tienes que hacer. No es así, no es así. Porque si muchas de las ocasiones sabemos que la adversidad que visita nuestra vida ha sido consecuencia de una y otra y el pasar el tiempo y etcétera, etcétera, también la recuperación, la restauración, el bienestar que Dios nos propone y que nosotros anhelaríamos, también lleva tiempo, también es un proceso. Y Dios les dice a ellos, dice, ve, no te afanes, no tienes que venir con 10,000 carneros, no tienes que traer todo un río de aceite para ungirte. Las cosas no son así, no funcionan de esa manera. Más bien entiende bien lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y resume en 3 maravillosos consejos. No son los únicos, tampoco es una fórmula, insisto, pero son 3 cosas que si uno las entiende, como aspiro y espero en el nombre de Cristo Jesús, salgamos con entendimiento de esta charla, y uno las comienza a poner en práctica, la vida va a comenzar a reorganizarse, la vida va a encauzarse dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la primera cosa que menciona ahí, versículo 8, es uno de mis versículos preferidos, Miqueas 6:8, dice que lo que Él demanda de nosotros es hacer justicia. Primer aspecto, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? No es ser jueces, ¿sí? No es ser jueces. Es decir, no yo voy a señalar y voy a decir quién está bien, quién está mal, o qué me parece bueno, qué me parece malo. No, porque ninguno de nosotros somos jueces. Y si fuéramos jueces, bueno, seamos jueces, pero de nosotros mismos. ¿Sabe qué es hacer justicia? Es tratar de ser ecuánimes en la vida. Es de que todos nuestros actos los hagamos con equidad. Y el primer aspecto que debemos tomar en cuenta para hacer justicia, sí, es ser bien moderados para autoevaluarnos. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? A esta prédica le llamé examinemos nuestro caminar. Examinemos nuestro caminar. Y al examinar nuestro caminar, digo, debemos ser lo suficientemente sensatos a efecto de ser moderados en nuestra autovaloración. ¿Sabe por qué muchas veces nos pasan cosas y nos afligen situaciones que llegan a nuestra vida? Precisamente porque creemos que no merecemos. Entonces yo me pregunto, ¿no? Digo, si a mí me pasa una adversidad, si a mí me llega una prueba, ¿sí? ¿Por qué tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que preguntarle a Dios? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabe que Dios puede respondernos? ¿Y por qué no? O sea, ¿quién te crees para que no pases una dificultad? ¿Crees que estás perfecto, que todo está bien, que eres moldeado, pero a la perfección de Dios? No, Señor. Siempre en nuestras vidas habrá algo que enmendar, que corregir. Hay situaciones que a veces vienen de tiempo atrás que Dios no ha logrado corregir, no porque Él no tenga poder para hacerlo, sino porque nosotros no le permitimos. En nuestro ego, en nuestra vanidad, en nuestra, ¿qué le digo? Autocompasión a ratos. Entonces, hacer justicia comienza por mirar con honestidad, con humildad, con sencillez de corazón y ver si es que efectivamente yo soy lo que creo ser.
Porque aquí va esta frasecita que me salió hace muchos años y que me ha servido de mucho en la vida, ¿sí? Nosotros no somos lo que pensamos. Lo que pensamos, eso somos, ¿sí? Entonces a veces yo pienso de mí, no, que yo soy buena gente, que yo soy una maravilla, que soy un gran papá, que soy un gran hijo, que soy un gran hermano, que soy un gran esposo, que soy el mejor pastor del mundo, que soy, porque hasta tengo algún respaldo para corroborar esa imagen que tengo de mí mismo, ¿sí? Pero mis pensamientos, en lo más profundo de mi ser, y otro tipo de frutos, me demuestran que no soy pues, precisamente la maravilla que yo he creído ser. Entonces, hacer justicia comienza, digo, por una autovaloración, un examen introspectivo y retrospectivo, pero honesto, partiendo de una verdad. Porque cuando yo creo que soy más de lo que verdaderamente pudiera ser, yo voy a perjudicar al resto de personas. Yo voy a terminar siendo injusto con el resto de personas. Entonces eso nos pide Dios, hacer justicia. O sea, vea, tratemos de ser ecuánimes, equilibrados, moderados. Hacer justicia es vivir dentro de la justicia de Dios. Y Jesucristo, por ejemplo, nos dijo que Él no vino a ordenar, a ser jefe. Por eso es que Él no vino como rey, vino como rey de los judíos, pero no vino como un potentado, ni tampoco vino como un rey o un general del ejército, ¿sí? que pueda disponer. No, Él nos dijo, vea, sean como yo, mansos y humildes de corazón, tranquilos nomás ahí. Yo puedo tener mi potencial, pero mi perfil tiene que ser bajo. Yo no puedo sobreexaltarme, autoexaltarme, porque voy a terminar siendo injusto con las personas que yo creo que soy superior a ellos. Entonces, hijo, yo decía, en estas generaciones nuevas que hay, ¿no? En que los hijos hoy tienen un gran conocimiento tecnológico, por ejemplo, y menosprecian a los que son de mi promoción y mayores, que no tenemos ese conocimiento tecnológico. Hoy en día los jóvenes a los 30 años hablan 2, 3 idiomas y tienen título profesional y de posgrado, y menosprecian a los padres que no lo tuvimos. Y eso que gracias a Dios yo tengo título profesional. Imagínense en el caso de mi padre que tenía 6º grado de escuela, pero era un máster en la vida en cambio. Pero eso lo reconocíamos las generaciones anteriores. Hoy hay mucha altivez, hoy hay mucha arrogancia, hay mucha jactancia. Hoy la gente está revestida de orgullo. Y nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿por qué me pasan tales cosas? Yo no sé por qué pasa, yo no sé por qué estemos pasando. Pero ¿sabe qué? Seamos justos, seamos ecuánimes, ¿sí? Partamos con los pies sobre la tierra. Porque la arrogancia, la jactancia, la altivez es abominación a Dios. Y como Él le causa vómito, porque eso es abominación literalmente, ¿sí? Él dice, ve, al que se enaltece, yo me voy a encargar de humillarlo. Porque uno no puede vivir así. Primer aspecto, hacer justicia. El segundo aspecto que nos muestra aquí la palabra de Dios dice, amar misericordia. Vea, la misericordia, hasta hace algunos años, muchos años, ¿sí? Era un sentimiento innato del ser humano. Es decir, la gente se condolía, por dar algún parámetro o algún símil a la misericordia. La gente naturalmente, espontáneamente, instintivamente se condolía del dolor ajeno, ¿sí? Pero de un tiempo acá, no. Es más, hay cristianos que malusan la palabra, ¿sí? Para justificar su inmisericordia o su falta de misericordia. Dice, no, la Biblia dice, escapa por tu vida. Allá tú. Y no es así, pues no. O sea, en el mundo sí es así. En el mundo se pisotean el uno al otro. En el mundo le traicionan al amigo íntimo con tal de sacar provecho. Pero eso es en el mundo. Nosotros no somos del mundo, pues. Nosotros no nos pertenecemos a este mundo. Entonces nosotros debemos tener una actitud diferente.
¿sí? Y digo, la misericordia es un fruto del Espíritu que debe reflejarse en nuestras vidas. Hay una palabra muy bonita que se ocupa últimamente, pero que parece que la gente no entiende la definición simplemente. Sí, es una palabra que yo escucho, ¿no? A los políticos, por ejemplo, escucho yo esto. Y obviamente son los que menos la ejecutan. Esta palabrita es ser empáticos. ¿Se han oído ustedes, no? Dices que la empatía, y ya digo, esa palabra calza bien bonito en muchos discursos de esos mentirosos que oímos constantemente, ¿no? La empatía. Yo me permití, ¿sí? No porque no entienda lo que significa la palabra empatía, pero quise ser más exacto en la definición. ¿Y sabe qué dice la empatía? Que va de la mano de la misericordia, o que quizás son sinónimos hasta cierto punto. La empatía dice que es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena. Qué lindo, ¿no? Es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena. ¿Sí? Es decir, en algo que a mí no me corresponde. ¿Sí? Pero que yo me identifico y participo. Porque solo cuando veo, por ejemplo, el dolor ajeno, cuando veo una necesidad y digo, pobrecito, pobrecita lo que está pasando, ay, que Dios le ayude. ¿Sí? Eso se llama compasión. ¿Sí? Pero la misericordia es la compasión, con esta participación efectiva y activa para ayudar a solucionar el problema del resto. Por eso yo le digo, vea, sin haber premeditado los anuncios con la prédica, ¿sí? Pero más adelante vamos a poner unos papelitos. Necesito 10 fundas de lenteja, 10 fundas de frijol, 10 fundas de esto, aceite, atunes, etcétera, etcétera. ¿Para qué recogemos eso? ¿Para asegurar nuestra canasta de amor? No, vea, la canasta de amor es un acto de fe que lo tenemos aquí en la iglesia, que no falta, sí, porque o hay mano generosa que da, o hay recursos para comprar. Pero ¿qué tal ayudar a un ancianato, por ejemplo? ¿Qué es lo que hemos hecho muchos años, al menos en estas épocas? ¿Qué tal ayudar a un orfanato? Justo ayer comentaba con mi esposa y le decía, ¿te acuerdas que hace unos años regalamos unos quintales creo que fue uno de arroz, uno de azúcar, una caja de aceite y fundas de caramelos a un orfanato que yo no había conocido, pero es en la Cochinchina, ¿no? Y uno entra, oiga, y le estremece de ver la necesidad, la urgencia. Y los ojitos de desesperación de esas criaturas. Y poder llegar una vez al año. Tenga. Ninguno de los que hemos dado los años anteriores nos ha faltado. Levante la mano al que le faltó por ser generoso. Nadie. Nadie. Porque la mano generosa es la que prospera, inclusive, dice la Biblia, y yo le creo a mi Dios. Y poder darles una manito a esas personas. Vea, hay unos viejitos de una fundación acá atrás del Jirón, ¿sí? No es de la iglesia del Jirón, les alquilan ese espacio. Y ellos sobreviven. Yo me enteré de esto cuando mis hijos estudiaban en la Universidad Católica y conocí a una gringuita que se ha hecho cargo de esa situación. Una mujer toda la vida sonreída y vaya a ver lo que ella hace, ¿no? Por personas. Son viejitos pobres de todo Quito que van allá al desayuno, al almuerzo y a la merienda. Cuando yo conocí, iban un promedio de 35, 40 personas. Hasta el año anterior que les dimos, ¿sí? Iban 110, 120 personas. Entonces, ¿qué me muestra a mí? Que cada vez hay más necesidad. ¿Y si no les damos una mano? ¿Quién? Ah, no, el Estado. Ya, por favor, seamos sensatos. Hagamos nuestra parte. ¿Sí? Seamos empáticos. Es decir, tengamos una participación efectiva, ¿sí? Con esas personas que por la infinita misericordia y favor de Dios, ¿sí? No son nuestra realidad. Y gracias a Dios que no lo son. Ni nosotros ni los nuestros. Amén. Y el tercer aspecto dice, humillarte ante Dios. Es reconocer que Él es Dios y que nosotros le necesitamos en todo aspecto de nuestra vida.
Que ningún aspecto de nuestra vida quede fuera del control, de la voluntad, de la participación de Dios en nosotros. Nada. No, o sea, no es que en mi vida sentimental no te metas, no, métete en todo, Dios, por favor. Yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero que tú vivas en mí. Humillarse delante de Dios es reconocer la necesidad que tenemos de que Dios sea el todo en nuestras vidas. Humillarnos delante de Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos, como dice Proverbios capítulo 3, usted los puede ver del versículo 4 en adelante. ¿Sí? Es tener una dependencia total de Dios. Eso es humillarnos delante de Dios. Que no vaya a ser que las bendiciones de Dios nos alejen de Él. Porque claro, como tengo, como soy, como he logrado, entonces ya no necesito de Dios. Y mis hijos que con mi trabajo y mi esfuerzo yo les he sacado adelante y ellos son ahora unos aniñados, sí, que no tengan compromiso con Dios. No espere el dolor, no espere el quebranto, no espere la crisis. Vea, seamos humildes, seamos sencillos. Busquemos de Dios de todo corazón en todo tiempo. Y si por su favor y misericordia incomprensibles en nuestras vidas, por su gracia, por su amor de Padre, sí, nos está yendo bien en la vida, pues llora de gratitud. Llora de gratitud porque no todo mundo tiene ni es ni vive como usted y yo vivimos, a pesar de que a veces decimos que tenemos problemas. Vivir humillados delante de Dios es reconocerle y decir, Señor, mi vida sin ti, pero de corazón, no como una frase célebre. Sí, mi vida sin ti simplemente no es nada y está acabada, Señor. Si algo soy, tengo y logro, es por tu infinita misericordia y tu favor. Y pregunto, para concluir, con el versículo 3 de la porción oficial que vimos, de Miqueas, capítulo 6. ¿Qué ha hecho Dios en contra nuestra? Yo le voy a decir qué ha hecho Dios por nosotros. ¿Sí? Cruzarse en nuestro camino cuando más le necesitábamos. Es lo que hizo Dios. O al menos conmigo. ¿Sí? Rescatarme de la vana manera de vivir que yo tenía. Presentarse como una luz en medio de las tinieblas en las que yo vivía, tropezando y golpeándome. Eso es lo que ha hecho Dios. ¿Y sabe qué más? Dios lo que hizo fue despojarle a su Hijo de su condición de Dios y de Hijo de Dios, para mandarle a morir en este mundo, ¿sí? De la manera más cruel, más cruenta, por mí. Aquí está la recordación, la mesa servida para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo Dios, despojarse de su Hijo, humillarle a la condición de hombre. Y Cristo Jesús en su infinito amor entregarse en una cruz con brazos abiertos después de haber sido latigado, escupido, vituperado, escarnecido, para ocupar el lugar que a mí me correspondía. Eso es lo que hizo Dios. ¿Puedo vivir alejado de Él? Nunca. Nunca, que Dios me guarde. Que jamás mi mente, mi corazón, mi vida se aleje, se aparte del Señor. Nada mejor que vivir para adorarle a nuestro Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda lengua te confesará